Buen día, vamos a ver lo que se trata de compactación de suelos. Buen día con todos, vamos a ver en este caso compactación de suelos en laboratorio de productor modificado y productor estándar, ¿no? Entonces, a su vez, tenemos en el lado derecho un Excel que se los voy a proporcionar en la descripción de este video, en donde vamos a aplicar un ejercicio respecto a este tema, ¿no? Entonces, lo que vamos a tocar es introducción, equipos materiales, métodos, fracciones sobre tamaño, preparación, cálculos, fórmulas, curva de compactación, resumen y campo. Bueno, aquí tenemos un pequeño video en donde nos va a explicar que se tiene un martillo, se va a chancar, luego de chancar las capas que se tiene que realizar, se desafloja el collarín y la muestra que sobresale del molde pues se tiene que enrazar con una regla metálica o en este caso con una espátula, ¿no? Que quede lo más horizontal posible. En esto consiste Proctor en pocas palabras, ¿no? Pero faltarían los cálculos y demás. Luego lo que tenemos en este lado derecho es la curva de compactación, en donde va a variar según en suelos cohesivos o en suelos granulares. ¿Y esto es por qué? Porque los suelos con mayor pendiente son sensibles a los cambios de humedad. Listo. Entonces, como introducción, la curva de compactación va a consistir en una relación entre el contenido de agua del moldeo y el peso unitario seco de los suelos. Luego, este ensayo se va a aplicar para materiales o suelos que tienen 30% o menos retenidos en el tamiz de 3 cuartos de pulgada. Luego de hacer este ensayo, no se puede reutilizar el material compactado. Por tercero, es preferible para suelos que no drenan libremente, es decir, para suelos con cierto porcentaje de ligantes, con cierto porcentaje de material fino, como arcilla o limos. Ahora, en caso de que no tenga estos porcentajes de ligantes, pues en este caso sería la arena de playa, es recomendable usar la prueba ACTMD 4253. Equipos y materiales, ya sabemos, un horno, balanza, el martillo, los moldes de 4 y 6 pulgadas, los tamices que se van a utilizar y la regla metálica, ¿no? Tenemos una bandeja, los 3 tamices que van a separar el método, el molde grande de 6 pulgadas y el molde pequeño de 4 pulgadas, el martillo, regla metálica y la brocha. Ahora, se proporcionan 3 métodos alternativos. El Proctor estándar y el Proctor modificado se te da tres métodos, ¿no? Método A, método B y método C. El modificado van a ser 5 capas y el estándar van a ser 3 capas. Es el único que se diferencia, muy aparte del martillo, ¿no? Por lo general, el martillo del Proctor modificado, que es este, pues son de estas dimensiones y el Proctor estándar pues vendría a ser más o menos la mitad de esto, aprox. Por lo tanto, el método A y el método B se van a usar el mismo molde, como indica acá, el molde de 4 pulgadas, pero ambos se van a diferenciar del material que se va a compactar. El molde A es material pasante de la número 4 y el molde B se va a compactar material pasante de las 3 octavos. 5 capas según si es Proctor estándar o modificado y el número de golpes por cada capa usando el martillo es de 25, ¿no? Ahora, para el molde grande, como vemos en pantalla, se va a utilizar material pasante de la 3 cuartos y el número de capas, pues ya sabemos, varía entre modificado y estándar, pero los golpes por capa van a ser 56. Ahora, una vez que tenemos definido el material y el molde que se va a utilizar, pues hay que definir los porcentajes de cuándo hay que usarlos. Entonces, comenzamos que para el método C se usa el material retenido 3 cuartos cuando es menor o igual al 30%, el método B cuando es menor o igual al 25% y el método A cuando es menor o igual al 25%. Tenemos el tamiz número 4, el tamiz 3 octavos y el tamiz 3 cuartos, ¿no?
Listo, ahora la fracción de sobretamaño. Por así decirlo, supongamos que tenemos una granulometría y tenemos los tamices 3 cuartos, 3 octavos y la 4, ¿no? Ahora, supongamos que en la 3 cuartos el porcentaje acumulado retenido es de 3%, 3 octavos 21% y 4 56%. Siempre comenzamos de abajo hacia arriba para determinar el método. ¿Qué nos dice? La número 4 tiene que ser menor o igual a 25, su porcentaje retenido. ¿Lo es? No lo es, por lo tanto no es método A. Ahora, para el método B tiene que ser menor o igual al 25%, pero del material que pertenece al tamiz 3 octavos, ¿no? ¿Cumple? Sí cumple, entonces por lo tanto es método B. Y de aquí es método B. Entonces, una vez que tenemos definido qué es el método B, pues podemos definir la fracción del sobretamaño, que vendría a ser lo de arriba, ¿no? 21 y el 3%. Por lo tanto, se considera que el tamiz 3 octavos es tu tamiz separador, ¿no? Tu tamiz que va a diferenciar la fracción de sobretamaño y la fracción de prueba que se va a ejecutar en laboratorio. Listo. Esto es muy importante para hacer correcciones en control de compactación, que lo vamos a ver más adelante en otro video. Ahora tenemos la preparación. Hay dos maneras de preparar para el Proctor modificado y estándar. Uno es el método de preparación húmeda y el método de preparación en seco, ¿no? Entonces ambos se diferencian de que en una, pues en seco se va a tener que reducir el contenido de agua, secado por aire o equipo, ¿no? Pero la temperatura no va a exceder de 60 grados y a su vez se va a disgregar los grumos, ¿no? En cambio, el de preparación húmeda, pues se va agregando cierto porcentaje de agua, ¿no? Entonces, como paso número 1 para realizar el Proctor es preparar mínimo 4 muestras, preferiblemente 5, pero como mínimo 4, con diferentes contenidos de humedad, ¿no? Que varíen alrededor del 2% y exagerando 4%. Como vemos en este pequeño video, en la bandeja se tiene el material que se va a compactar, se echa cierta cantidad de agua y luego se tiene que mover de manera uniforme, ¿no? Como vemos aquí, tenemos 4 bandejas, por lo tanto son 4 especímenes, ¿no? Con diferentes contenidos de humedad. Por ejemplo, en esta bandeja le echamos 2%, aquí le echamos 4%, 6% y 8%, ¿no? Y esto, el porcentaje de agua va a ser según el total del material que se va a ensayar. Entonces tenemos que según el tipo de suelo, siento grava, podemos echarle 2%, y grava con limos 3% y material fino ya con una variación de 4%. Ahora, una vez que tenemos esta bandeja preparada con cierta cantidad de agua, pues hay que hacerlo reposar, ¿no? Si es grava, tiene que ser inmediatamente el ensayo. En cambio, si es grava limosa o arena limosa, un tiempo de reposo de 3 horas para que el material absorba esta humedad, y todos los demás suelos pues 16 horas, ¿no? Entonces, como ya dijimos, tenemos el molde pequeño que es ocupado para el método A y B y el molde grande que es ocupado para el método C, ¿no? Entonces, aproximadamente para el método A y B se emplea 3 kilogramos de la muestra para compactar, y para el método C 6 kilogramos, ¿no? Es decir, que en este molde, exagerando, le entra 3 kilogramos de muestra, y este molde C le entran 6 kilogramos de muestra, ¿no? Entonces, una vez compactado, se quita el collarín y se anota su masa y volumen, ¿no? Como vemos en este video. Entonces, antes de compactar, por así decirlo, una vez que se haya definido el método, pues se procede a medir las dimensiones del molde, y esto va a ser sin el collarín, ¿no? Se mide el diámetro y la altura, ¿no? Sin el collarín, como vemos en este video. También se registra su peso.
del molde vacío, sin la muestra. Listo. Ahora, después de haber definido el volumen y el peso del molde, se procede a compactar, ¿no? En 5 capas si fuera modificado. Después de la compactación, cada capa deberá tener aproximadamente el mismo espesor. Antes de la compactación, se colocará el suelo suelto dentro del molde y extenderlo en una capa de espesor uniforme, ¿no? Las capas deben estar de manera uniforme. Suavemente aprisionar el suelo antes de la compactación hasta que éste no esté en un estado suelto, ¿no? O esponjoso. Luego aquí vemos en pantalla cómo se tiene que compactar, ¿no? En el caso de 4 pulgadas. Es decir, en el caso del molde pequeño, primero se golpea en este lado 1, 2, 3, 4 y después de manera horaria, ¿no? En circular. Entonces, como podemos ver en pantalla, una vez que se tiene preparado la bandeja con la cantidad de agua, pues se divide en 5 muestras, ¿no? Y se procede a chancar, como vemos en el video. En este caso, todos se ponen en una sola bandeja, pero según el cucharón, pues lo va agregando en partes iguales, cada capa. Si nos fijamos bien, aquí el molde es pequeño. Y según el mazo que estamos presenciando, aunque no se alcanza a ver, también es pequeño. Por lo tanto, está haciendo el ensayo de Proctor estándar, ¿no? Que son de 3 capas. Ahora, la cantidad total del suelo utilizado será tal que la quinta capa compactado se extenderá ligeramente dentro del collar, pero no excederá 6 milímetros de la parte superior del molde. Si la quinta capa se extiende en más de 6 milímetros, el espécimen será descartado, ¿no? ¿Cómo así? Es decir, que una vez tenemos el molde, ojo, aquí está el collarín, sin el collarín, pues las capas tienen que tener un espesor uniforme, ¿no? Aquí puede ser 1, 2, 3, 4 y dice que puede estar 6 milímetros más arriba, ¿no? Y aquí queda la 5. Aquí hay 5 capas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, por lo tanto, está bien compactado, ¿no? Y aquí está el collarín. Eso quiere decir que la parte superior del molde solo puede exceder 6 milímetros. Listo. Nuevamente tenemos cómo se tiene que chancar para el molde de 4 pulgadas y para el molde de 6 pulgadas, ¿no? Aquí vemos el mazo pequeño, el martillo pequeño que les mencioné para el Proctor estándar y el martillo grande para Proctor modificado. Ya, pasamos al siguiente. Entonces, después quitamos el collar y enrazamos cuidadosamente la parte superior del suelo compactado. Es decir, que quitamos el collar ligeramente, como vemos en pantalla, sobresale aproximadamente 6 milímetros, que es según lo que dice la norma, y con una regla metálica lo enrazamos a la altura del molde, ¿no? Que quede lo más horizontal posible. Luego determinamos la masa del molde y el suelo húmedo compactado, con aproximación al gramo. Entonces se enrazó, se limpió el material al costado del molde y se procede a pesar, ¿no? Listo. Entonces aquí tenemos un dato para nuestro Excel. ¿Qué dato tenemos? Tenemos el peso del suelo más el molde, que es lo que se hizo aquí. Por lo tanto, lo remarcamos en azul. Tenemos el peso del suelo más molde, ¿no? Pero después tenemos el peso del molde, por así decirlo, porque ya lo hemos hecho antes de compactar. Hemos determinado este peso del molde. Entonces, si tú al peso del suelo le quitas el peso del molde, ¿qué tienes? El peso del suelo, ¿no? Por lo tanto, esto es una resta de aquí, ¿no? Entonces, ya seguimos viendo el video. Determinamos la masa del molde y suelo húmedo compactado, ¿no? Luego, remueva
el suelo del molde y tome una muestra para el contenido de humedad, ¿no? Se puede utilizar todo espécimen compactado o una porción representativa de las 5 capas. Es decir, que después de pesar, pues desajustamos el molde y tomamos una porción para hallar el contenido de humedad. Esta que dice que tiene que ser 2500 gramos para el método C, 500 gramos para el método B y 200 gramos para el método A, ¿no? Luego, tal como se vio, se repite los pasos anteriores por cada bandeja, ¿no? Por 1, 2, 3, 4, con cada una diferente contenido de humedad. Ahora tenemos cálculos para la curva, en donde tenemos el contenido de humedad, ¿no? Pero aquí ya entramos a la parte del Excel. Ya. Entonces, como vimos en pantalla, se determinó el peso del molde más el suelo. Tenemos el volumen del molde midiendo la altura y el diámetro. Y después, después todo ese molde se desajusta y se obtiene una cantidad para determinar el contenido de humedad, ¿no? Es en donde se metió datos aquí, ¿no? Peso del tarro más la muestra húmeda, se colocó los datos, porque supuestamente se hizo 4 especímenes, y después se anotó el peso seco, ¿no? Después de pasarlo por el horno. Y aquí se agrega por porcentaje de contenido de humedad, pues el agua, y aquí se tiene el peso del material seco, ¿no? Esta es la diferencia simplemente del peso de la muestra más el tarro, le quitas el peso del tarro y tienes eh, el peso del material seco, ¿verdad? Entonces determinamos el contenido de humedad en cada uno. Listo. Ahora la densidad del suelo, pues de la muestra, como ya sabemos el volumen del molde es constante, pues el peso del molde también lo hemos determinado y el peso del suelo pues es una diferencia, ¿no? Del suelo más molde menos el molde tienes el peso del suelo. Listo. Ahora por fórmula podemos aplicar, ¿no? Lo que se nos dijo, de que para la densidad húmeda es en sí la muestra del molde compactado, solo la muestra entre el volumen del molde, ¿no? Y es lo que se hizo. Y así. Entonces, una vez hecho esto, ploteamos la curva de compactación. Le vamos a dibujar más o menos que le vamos a dibujar más o menos lo que vendría a ser eh, ¿no? El punto más alto de la curva de compactación. Este punto más alto lo que vendría a ser es la densidad máxima seca y el contenido óptimo de humedad, ¿no? Entonces bajamos lo que hemos seleccionado y queda aproximadamente por aquí y nos indica que el contenido de humedad es algo de 11,15, ¿no? El porcentaje de humedad, si lo pueden ver bien, 11,15. Entonces podemos notar que el contenido de humedad es 11,15, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo sabemos la densidad máxima seca? Pues simplemente trazamos una perpendicular del punto más alto, ¿no? Insertamos una forma horizontal, más o menos vendría a ser por aquí, ¿no? Por aquí. Que vendría a ser 1.901. La densidad máxima seca, 1.901. Listo. De esta manera podemos hacer el producto modificado, ¿no? Obteniendo su densidad máxima seca en el eje Y su contenido de humedad óptimo en el eje X. Se agregó los cálculos y ya. Ahora se utilizó el contenido de humedad y se utilizó la densidad máxima
la densidad húmeda, ¿no? También tenemos la densidad seca, que simplemente se le quita la humedad y ya. También está en el Excel. Entonces la curva de compactación, en sí, en la curva se ubica el punto mayor de densidad máxima seca y corresponde al contenido óptimo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos, no? El suelo en un óptimo contenido de agua puede ser comprimido y quedar así cuando la presión manual seca cesa, pero se quebrará en dos secciones cuando es doblada, ¿no? En pocas palabras, el contenido de humedad óptimo frecuentemente es ligeramente menor que el límite plástico. Aquí tenemos para hacer la curva de saturación, que lo vamos a ver en otro video porque no nos alcanza. Y tenemos un resumen, ¿no? El resumen que dice el Proctor estándar y el Proctor modificado. El Proctor estándar es donde cada capa va a recibir 25 golpes, pero son 3 capas, ¿no? Y tiene igual método A, método B y método C. En cambio, el Proctor modificado, cada capa igualmente recibe 25 golpes según el método, y pues pueden ser, ¿no? Mismo molde, pero se pueden efectuar diferentes Proctor, ¿no? Este nos indica ya de por sí que es un Proctor estándar por la cantidad de capas. Y este es un Proctor modificado por las 5 capas. Entonces, en campo es determinante para la calidad de la compactación, tanto en campo como en laboratorio, ¿no? El contenido óptimo de agua que permite obtener una máxima compactación se determinará en laboratorio. Listo. Aquí tenemos nuevamente fórmulas para ensayo de fracción sobre tamaño y fracción de ensayo, ¿no? Que lo vamos a ver en otro video. Ahora tenemos un pequeño informe, lo que se tiene que presentar, y eso vendría a ser todo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la curva de compactación se trata con diferentes contenidos de humedad, ¿no? Por ejemplo, aquí está una bandeja, segunda bandeja, 3 y cuarta bandeja. Cada bandeja fue ocupada por un mismo molde. Se compactó con diferente contenido de agua, como ves aquí, que cada uno pertenece al eje X, y en altura pues varía según su densidad máxima seca. Y eso sería todo, compañeros. Hasta un próximo video.